y dándote las gracias. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Bueno. Te escucho. Hola a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado una semana feliz, que hayan descansado, que hayan dado muchos ejemplos de compasión en la semana. Yo sé que yo no lo di. Cuesta, pero haciendo el intento todos los días. Pero bueno, hoy, esta semana, digamos, revisando qué temas pudiésemos hablar esta semana, que venimos hablando del ejemplo, de cómo dar el ejemplo, hablamos de cómo dar el ejemplo de compasión, ejemplo de pues, tener amor hacia los demás y pues, ser empático con los demás y decimos que era un amor que se arrodillaba y entregaba todo por el prójimo, por tu prójimo. Que al final del día ese es el mandamiento del Señor, que nosotros amemos a nuestro prójimo y perdonemos a nuestro prójimo siempre, hasta 7 veces diarias. También veíamos el tema de la sabiduría, que la sabiduría está en el temor del Señor, hay que buscar y leer de su palabra. Entonces yo decía, bueno, ¿será que continuamos esto? Continuamos el tema del ejemplo, dar el ejemplo. Y bueno, cuando estábamos como diseñando el tema, yo abrí la palabra y me salió 1 Corintios 11, 1. Luego orar, que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso era Pablo, que lo decía. Fue como, sí, vamos a continuar el tema y pues hoy vamos a hablar de una última arista del tema, de cómo dar el ejemplo, para ya la semana que viene continuar con otros temas ya. Y voy a llevarme un segundo acá, que se me olvidó abrir algo. Y le pido a hermano, si puedes leer 1 de Pedro 1:15, por favor. No te escuchamos, yo no te escucho. Ahora sí. 1 de Pedro 1:15. ¿Me escuchan? Sí. Sino, como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, aquí está lo que vamos a conversar hoy. Sed santos porque yo soy santo. Digamos al comienzo que tenemos que ser imitadores de Cristo. Y pues Cristo es santo. Tenemos que ser santos como Cristo, dedicados hacia el Señor. Seguir su palabra, ser obedientes hasta la muerte. Jesucristo se negó a sí mismo, no cometió pecado. Y por encima de eso, Él seguía la voluntad de su Padre, seguía sus mandamientos. Y pues como siempre lo hacemos, tenemos como los significados de la palabra, que creo que es importante porque de allí, digamos, es como apoyo a lo que queremos hablar y queremos conversar. Y en el Antiguo Testamento, la palabra kadosh significa sagrado, apartado para el Señor, santo, dedicado. Es la palabra que se usa casi siempre cuando se menciona santidad, alguien que es santo, cuando Dios es santo, su templo es santo, su espíritu santo. Y luego en el Nuevo Testamento hay 2 palabras. Hay una que va acorde con esto, que significa santo, alguien religioso, alguien dedicado pues, a la palabra, alguien dedicado al Señor, alguien dedicado a Dios. Pero hay otra muy particular que me llamó mucho la atención, que es la palabra Josíos. ¿Qué significa esto? Significa pureza y significa piedad. Pureza y piedad en relaciones humanas. Y pues yo leyendo esto me acordó mucho otra vez, siempre, yo creo que todo es redundante, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido de la palabra, a amar a tu prójimo. Amar a tu prójimo y estar a cuenta con el Señor. Pureza significa ser humilde, intentar no pecar y si pecaste, pues, estar a cuenta con el Señor, humildemente aceptar tu pecado y mantener esa pureza en el Señor, santidad y piedad en relaciones humanas, que es eso lo que vimos la semana pasada. Compasión, amar a tu prójimo, entender a tu prójimo, escucharlo, orar por tu prójimo, estar unidos, que también lo mencionamos mucho, que nuestra labor en la tierra es estar unidos como cristianos y dar el ejemplo.
dar el ejemplo para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor y es el Hijo del Padre. Y bueno, para continuar, le pido a Germán que lea primero de Timoteos 4, versículos 7 y 8. Bien, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida. Amén. Ahí otra vez se te cortó un poquito. Vamos a seguirlo intentando para la próxima. Y bueno, si no hacemos lo de la semana pasada. Decía allí, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Que la piedad para todo aprovecha, tiene promesa de esta vida presente y la venidera. Luego en primera de Timoteos 6:11 dice, mas tú, oh hombre, huye de estas cosas, del pecado, del mundo. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Otra vez. Seguir la piedad, la compasión a tu prójimo, eso es santidad. Luchar y cada día hacer el esfuerzo por estar allí, escuchar, querernos unos a los otros, dar el ejemplo. Y pues como decía el versículo anterior, que pues tiene promesa de esta vida presente. Una promesa está, por ejemplo, en Salmos 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, y permitirás que tu santo vea corrupción. Está la promesa pues de vida eterna, de todo aquel que crea en el Señor Jesús y siga sus mandamientos, que ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pues el Señor no nos desamparará. Es una promesa que pues nos da tiempo de esforzarse, dice Nivel, es así, amén. Hay que esforzarse pues para seguir esto, seguir la justicia, la piedad, el amor. Así tener vida eterna con Cristo Jesús. Y bueno, la palabra reitera que nosotros tenemos que ser santos como Cristo es santo. Pues a través de la palabra en muchas ocasiones se reitera la santidad de Jesucristo. Los ángeles hablaban de su santidad. Puedes leer una Lucas 1:35, hermano. Voy, por supuesto. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también este ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Aquí está el ángel pues, diciéndole a María sobre Jesucristo, que iba a engendrar a Jesucristo, y le dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesucristo fue y es santo, el único que no cayó en pecado, el único que pudo seguir la voluntad de Dios al 100%. También los demonios estaban claros de su santidad. En Marcos 1:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Hay que tener claro que Jesucristo es santo y esa es la santidad que tenemos que imitar. Y los apóstoles también hablaban de ello, como Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5, del 20 al 21. Lee ese rápido, hermano, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí primero somos embajadores de Cristo. O sea, que tenemos que imitar a Cristo, reiterando el mensaje de que tenemos que ser santos, de que tenemos que ser compasivos, tenemos que buscar sabiduría, tenemos que luchar con el pecado, con la tentación. El Señor nos da salida para la tentación y Él nos ayuda y nos apoya. Y pues tenemos, hace un par de semanas, hace no me acuerdo, creo que hace un mes, hablábamos de que Jesucristo era nuestro abogado, es nuestro abogado. Y pues por medio de Él fuimos hechos justicia, de la justicia de Dios. Por medio de su sangre perdonó nuestros pecados y ahora somos libres del pecado y tenemos vida eterna en Él. Y para reiterar este último mensaje de Pablo, pues, de que tenemos abogados en Cristo Jesús, quiero leer 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, aquí esto ya es dado por sí, porque la palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sí, venimos de las tinieblas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Y pues esto va de la mano de lo que leíamos al comienzo. La santidad es pureza. Pureza no necesariamente es que vamos a dejar de pecar, porque en su caso es que es imposible. Pero sí pureza de no decir que no tenemos pecado, porque nos engañamos a nosotros mismos y decimos que Dios es mentiroso. Y pureza de confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Luego en el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué va a pasar? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es la santidad. Guardar sus mandamientos. ¿Qué es la compasión? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es la sabiduría? Guardar sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anda. Ser imitadores de él. Santos como él es. Y luego al final dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces, bueno, nosotros, digamos, tenemos ese llamado de intentar y hacer lo posible de amar a nuestro prójimo. Si fallamos, que lo vamos a hacer, tenemos abogado. Pero veamos un momentico cuál es ese llamado que tenemos nosotros, como dijo el Señor. Primero, estar claros de que somos elegidos, fuimos escogidos por el Señor. Puedes leernos Romanos 8:29, hermano. Por supuesto, porque no para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre... Ay, bueno, se está cortando. Amén. Entonces, se está cortando, Germán, entonces si quieres sigo yo. Dale. Listo. Entonces dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos conoció, o sea, desde antes, y nos predestinó para su llamado, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Sigamos sus pasos, seamos imitadores de Él, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y para eso fuimos creados. Fuimos creados para ser hijos de Dios, para darle toda la alabanza y la gloria a Cristo Jesús, y para ser imitadores de Él. Fuimos creados para eso. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que vestirnos de santidad y de justicia. Puede sonar repetitivo, pero es la búsqueda de la voluntad de Dios, la búsqueda de leer su palabra, de amar al prójimo. Y a veces nos complicamos la vida pues con religiosidades y muchas cosas que a lo mejor nos distraen y hace que la carrera sea un poco más difícil. Estar claro de nuestro llamado. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Alejarnos del pecado, alejarnos de la inmundicia. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos ese llamado a alejarnos de la inmundicia y acercarnos a la santificación? Primero, para dar ejemplo al mundo de quiénes somos. Somos representantes, embajadores de Cristo. Y segundo, porque somos templos
de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Antes el templo de Dios era, pues, el templo de Salomón, que digamos, la presencia del Señor bajaba al lugar santísimo. Pero ese velo, ese lugar ya se rompió y el Señor Jesucristo, el Santo Espíritu, vive en nosotros. El Señor está aquí en medio de nosotros porque somos dos o más reunidos en su nombre. Y pues hay que dar ese ejemplo de que venimos hablando de no pecar, de buscar al Señor. Y quiero leer ahora un momentico Romanos 5, bueno, en verdad Romanos 6, pero empezarlo desde el 5, el versículo 20, que dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, obviamente uno dice, bueno, nada, tenemos gracia del Señor, tenemos la gracia del Señor. Entonces, bueno, puedo pecar libremente. Uno se preguntará. Pero luego dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Luego en el versículo 10 dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos de pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si uno peca pensando que, bueno, tengo gracia ya, yo peco libremente, como el mundo peca, que no le importa, pues cae en pecado y pues, whatever, no tiene esa pureza de corazón de pedir perdón y esa humildad de arrepentirse e intentar cambiar. Uno ahí es esclavo del pecado. Uno es esclavo del pecado. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado de muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que ser seguidores, esclavos de la obediencia para justicia del Señor. Amén. Y confiar en esa dádiva del Señor de vida eterna. Entonces, bueno, sí, hay muchos ejemplos de cosas buenas que hay que hacer en la palabra. Ya venimos hablando mucho de ellas, de la fidelidad, de la compasión, del amor, de la sabiduría, de la santidad. Pero hay cosas malas que pues están en la palabra, que están allí para no seguirlas. Y eso es santidad, no seguir el pecado. En 1 Corintios 10 está Moisés, eso la conversamos hace un par de semanas, Moisés diciendo, pues digamos, nombrando los pecados que tenía Egipto, no, Israel, cuando salieron de Egipto. Y está hablando pues de los castigos que sufrieron ellos por pecar, por no andar en santidad y en búsqueda honesta del Señor. En 1 Corintios 10 dice, versículo 6 dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para vosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muchas veces nos enfocamos en los 10 mandamientos, amar a Dios y no robarás, cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Pero el 10º es muy importante, no codiciar los bienes ajenos. Si tú codicias las cosas de los demás, eso te lleva a robar, eso te lleva a caer en adulterio, quizás, en homicidio. Entonces, no codiciar cosas malas como ellos las codiciaron. Y si hay idólatras, la idolatría que tenía Israel, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. El Señor había mandado que no fornicaran con los moabitas, que eran un pueblo pecador. Y ellos se juntaron con ellos y fornicaron y adoraron a sus dioses. Y pues tuvieron retribución de su pecado. Luego dicen, y tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes.
ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y habla de cuando los israelitas tentaron al Señor cuando Moisés estaba con Dios y Dios le estaba dando las tablas de la ley. Y ellos crearon un becerro de oro y lo adoraron, tentaron al Señor y luego murmuraron en contra de Moisés y Aarón. Estos que nos trajeron, nos sacaron de Egipto y estamos aquí, bueno, muriéndonos de hambre. Estas cosas le acontecieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa es una buena noticia. Porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Aquí vimos la idolatría, la murmuración en contra de Dios, hablando en contra de Dios, adorando a otros dioses y alejándose pues, de la voluntad de Dios. Y aún así en el Nuevo Testamento tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos que puedo mencionar está en Gálatas 5, que pues se habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, cosas que debemos imitar de Cristo Jesús y cosas que son producto del fruto de buscarlo a Él, porque Jesucristo es el árbol y nosotros somos, las matas que se alimentan de Él. Y ese es el producto de eso, pero también el producto de eso es alejarse de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a ellas. Cosas que las amonesta el Señor y que las practican no heredarán el reino de Dios. Pero esto no es una noticia nueva, porque eso está dicho. El pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces uno dice, bueno, yo a veces practico estas cosas, no es que las practico, pero las hago, caigo. Pero lo importante es tener un corazón arrepentido, humilde, asentándole al Señor, como leíamos en Juan. Señor, soy pecador, no puedo, ayúdame. Y pues a veces uno se pregunta tantas cosas, leyes y cosas que seguir. Pero es que esto es como un desglose, es un desglose del amor de Cristo, del amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Adulterio es amar a tu prójimo, no te vas a acostar con la pareja de tu prójimo. Fornicación, pueden salir personas heridas. Hechicerías, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, todo eso es odio a tu prójimo. Todo lo contrario de lo que uno debe hacer. Borracheras, no está mal tomar una cerveza y disfrutar con tus amigos, pero borrachera le abre la puerta a todo lo que está detrás, todo lo que mencionamos ahí. Pero entonces, wow, a veces es difícil tener esa lista de cosas que hacer. Tenemos que ser compasivos, tenemos que ser sabios, tenemos que digamos, pensar antes de actuar siempre y tenemos esta lista de cosas malas que no debemos hacer y a veces uno dice, wow, estoy cansado. Pero bueno, el Señor promete descanso para nosotros, que estamos en la lucha de no pecar, es una lucha diaria. Y pues, por ejemplo, primero tenemos la vida de Jesucristo, que primero no pecó, pero fue tentado, pasó hambre y conoce lo difícil que es, él sabe. Y pues siempre lo vengo diciendo, lo venimos mencionando. Hay muchos ejemplos de la palabra no es una cosa así como lejana, sí, la palabra es espiritual primero antes que nada, pero también es humana. Todos ellos fueron humanos, todos. Por mencionar uno, Pablo decía que era el pecador principal de todos, el más pecador de todos, y tenía una lucha constante con el pecado. Él decía, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero, y eso lo hago. Y nosotros no sabemos qué es lo que dice él, que hacía, pero muy probablemente estaba mencionado acá. Algo, una pelea con un vecino, algo, no sé, algo que está aquí mencionado, que pues le costaba, y nos cuesta a nosotros, nos cuesta igualito. Y pues tenemos esa esperanza de que está bien luchar y está bien no pecar, no está bien pecar, pero sí está bien buscar santidad y sentirse mal al respecto y buscar ese respaldo en el Señor, pero tampoco darnos latigazos en la espalda. La santidad es buscar esa pureza. El Señor ve nuestro corazón y ve nuestra lucha diaria y Él entiende lo difícil que es. Uno se pregunta, ¿qué es la santidad? Es dejar de pecar. La santidad es
ya no voy a decir más grosería, ya. Sí, obviamente sí tengo que dejar de pecar, intentar dejar de pecar, pero eso no va a pasar mientras estemos acá. Nosotros vamos a continuar pecando y nos vamos a continuar alejando del Señor, porque el Señor dice que ninguno es bueno. El único bueno fue y siempre será Jesucristo. ¿Qué nos santifica? ¿Qué? Quiero cerrar con esa pregunta. ¿Quién nos santifica? La primera respuesta es Dios. Dios nos santifica. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso que me voy a santificar por dejar de pecar. ¿Quién es el que está ahí dando salvación y quién es el que te está santificando? Tú mismo. No, santificas Dios. Dios te da la herramienta para que tú luches contra el pecado, para que tú tengas arrepentimiento y cambio, para que tú busques de la palabra, para que tú ames a tu propio. Él es el que nos santifica por medio de su espíritu y su amor. Su espíritu y sangre, su sangre y su espíritu nos santifica. En 1 de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. La santificación del espíritu y la sangre de Cristo nos limpia, y el espíritu nos da la santificación para dar fruto. Entonces hay que buscar más de eso. La verdad nos santifica. En Juan 17, del 17 al 19 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. ¿Qué es la verdad? Su palabra. Santificados en la palabra del Señor, en seguir sus mandamientos, en reposar en su amor, en la esperanza. Nos santificamos en permanecer en su palabra. Primera de Juan 3, del 2 al 6. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, que le veremos tal cual como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Tenemos abogado frente al Padre. Si nosotros venimos con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Entonces, esta permanencia en Él, esta búsqueda de Él diaria, esta esperanza en Él, pues van de la mano. Uno tiene esperanza y por eso uno permanece en Él, esperanza de salvación. Y como uno permanece en Él, bueno, oración, orando, mañana, de tarde, de día. No necesariamente algo religioso, comunicación con Dios. Dios mío, aquí estoy. Lo conversamos hace un par de meses. Aquí estoy, necesito ayuda, no puedo más. Necesito de tu amor. Necesito de tu amor para poder yo amar a mis prójimos, que no puedo. Y lo veo y le voy a decir 4 cosas. Ayúdame, Señor. Piedad, compasión, para no hacer eso que acabo de mencionar. Mantenerse en amor. Intentar en medio de lo posible no pecar. Pero si pecamos, tenemos abogado frente al Padre, y pues tenemos ejemplos de la palabra que el Señor nos da redención, y ejemplos como el de Pablo, que dice: no puedo, no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Pero tenemos la sangre preciosa de Cristo que nos limpia. Eso nos quita la carga que tenemos nosotros encima de que depende de lo que yo hago, no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz, que fue dar su vida por nosotros. Y esa es la santidad. Y lectura de la palabra siempre, su verdad nos santifica. Entonces, bueno, nada, seguir el ejemplo por eso, siendo santos, buscando en su palabra, siendo piadosos, buscando pureza, teniendo compasión de los demás, siendo sabios por medio de la lectura de su palabra. Y bueno, cerramos así el estudio de cómo dar el ejemplo, y voy a hacer una breve oración para terminar. Bueno, gracias, Señor, te damos por este día, gracias por
tu amor hacia nosotros. Gracias porque siempre, Señor, tú no solo nos das las herramientas para poder ser santos, para poder tener compasión, para tener sabiduría, para amar al prójimo, sino también nos das de tu gracia cuando pecamos, Señor. Lista enorme de pecados, Señor, pero de nada sirve intentarlos hacer, Señor, sin confiar en tu gracia y en tu salida. Te pedimos que nos llenes, Señor, de tu amor, de tu paz, y te damos las gracias, Señor. Bendice el resto de la semana y a cada uno de los que estamos conectados en su familia. En nombre de Jesús.